jubileos más. Y ahí decíamos que Cristo apareció cuando la humanidad estaba debilitada por 4000 años de pecado. ¿Entiendes? 4000 años de pecado. Aparece Cristo. Y esa generación estaba totalmente como hoy día estamos. ¿Entiendes? Estaba la religión hebrea ya, pero estaban todos en apostasía. Ahí hablamos. Después, los últimos 40 jubileos es desde los días de Cristo ¿hasta cuándo? Hasta nosotros. Hasta el tiempo del fin. Tenemos los últimos 2000 años. Y eso hace un cómputo de 6000 años. Estamos dentro de los 6000 años, ¿sabían ustedes? Eso lo vamos a ver en el jubileo tremendo. Y venimos hablando, ¿se acuerdan? Hicimos el gráfico. Voy a hacer de nuevo el gráfico porque vamos a entrar a esta parte. Estamos con las 2300 tardes y mañana, acuérdense. Y mañana. Esta era una profecía de largo tiempo, porque Daniel no la entendía. Vino el ángel Gabriel, le vino a dar entendimiento, ¿no es cierto? Pero aún así no entendía la visión Daniel, y tuvo que venir el príncipe Miguel a darle el entendimiento, porque él no comprendía. Él se daba vuelta, ¿cómo es esto? ¿Por qué es tan larga esta profecía? 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado, acuérdense. Eso estaba en Daniel 8, versículo 13. ¿Entiendes? Y el santuario sería purificado. Acuérdense. Y aquí entramos que en el año, ¿se acuerdan? En el 701 o 702, ¿se acuerdan? Aquí entramos, con esa fecha, Sennacherib fue a invadir al pueblo de Israel. En ese tiempo estaba Ezequías, ¿entiendes? Y Ezequías vio que venía Sennacherib y tuvo que orar al Señor. Y justo esta invasión comenzó en el 701, 702 y empezamos nosotros menos 49, ¿se acuerdan? Y nos lleva al año 457. Ahí sacamos siempre los jubileos, acuérdense el Levítico 25. El Levítico 25 estaba ahí. El 456 o 457 caía. Y aquí sale el decreto. Aquí tenemos el decreto. El decreto de Darío, acuérdense, Darío, Ciro y Artajerjes, los 3 decretos. En el último decreto, ahí salen los decretos. Y aquí entramos la edificación. Allá se edificaba el templo, ¿se acuerdan? En tiempo angustioso. Fuimos, ¿no es cierto?, a través de la Biblia a Esdras y Nehemías, donde vimos los acontecimientos que ocurrieron ahí. Cuando ellos edificaban la plaza, el muro, el altar, siempre tuvieron, ¿qué? Me estuvieron molestando. ¿Quiénes? Eran los enemigos, el enemigo, ¿me entiendes? Incluso se hicieron pasar para ayudarlo. Claro. Y ahí extraemos la lección para nuestro tiempo. Estamos ahora en la edificación del templo espiritual. Nosotros estamos teniendo dificultades, ¿entiendes? Tenemos que enfrentar las situaciones con nuestros propios enemigos y con nuestro propio enemigo que es nuestro yo. ¿Me entiendes? Y nosotros en este tiempo angustioso que llevamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me entiendes? Nehemías se preparó, ¿no es cierto? Con la espada. Nosotros tenemos la espada, la palabra de Dios, a quien acudir. ¿Me entiendes? Entonces estamos estamos reconstruyendo el carácter de Cristo para la edificación del templo. Ser parte de los 144.000. Y ahí partimos, llegamos al año 408, se terminó aquí. La casa, acuérdense Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad. ¿Se acuerdan? Aquí habían 7 semanas. 7 semanas. Y ahí las 7 semanas, hablamos 7 por 7, eso nos da 49, ¿no es cierto? Y aquí empezamos a sacar los cómputos.
están determinadas sobre tu santa ciudad. 49, o sea, 490 años están determinadas, descontadas de acá. De esta larga profecía, determinada significa descontadas. 490 años era la profecía para que el pueblo de Israel recibiera al Mesías. ¿Entiendes? Al Mesías. Y aquí parten, después dice 62 semanas. Tenemos 62 semanas. ¿Cierto? ¿Qué pasa aquí en las 62 semanas? 62 por 7, ¿cuánto nos da? Por 7. Eso nos da 434, ¿de acuerdo? Años, desde que partió todo esto. Y eso nos lleva al año 26 o 27, que es un año sabático. Aquí donde vamos a analizar estos eventos. ¿Entiendes? Aquí tenemos el decreto, la reconstrucción del templo, la reconstrucción del templo espiritual de Dios, para preparar todo, para recibir al Mesías, ¿me entiendes? En este tiempo, aquí el pueblo estaba en apostasía. Apostasía. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Nosotros estamos en la edificación del templo espiritual de Dios, pero también estamos en la apostasía. ¿Me entiendes? Ahora viene un ungimiento. Cristo aquí empieza a ser ungido, empieza el ministerio. Ya empezó el ministerio de los 144.000. ¿Me entiendes? A preparar a un pueblo para este tiempo. ¿Me entiendes? Y en esta apostasía, ¿cómo está el pueblo? Al pueblo que Dios le dio gran luz, allá al Israel, acá a la iglesia adventista del séptimo día, le dio gran luz, pero ellos han pisoteado la verdad. ¿Entiendes? Y el pueblo de adventista, séptimo día, era un pueblo para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Lo que los judíos habían hecho, preparar al pueblo para la primera venida de Cristo, no lo cumplieron. ¿Me entiendes? En este tiempo el pueblo adventista, los pioneros, cuando dejaron clara la verdad, ellos estaban preparando a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Dios los estableció con todas las verdades, así como Dios estableció con todas las verdades aquí, cuando empieza su ministerio, con los discípulos. Los dejó establecidos en la verdad. Y cuando Cristo murió, ellos fueron perseguidos en la persecución. Todo eso vamos a ir paso a paso en esos detalles. Por eso aquí vamos a analizar unos detalles. ¿Qué pasó en el principio de su ministerio Cristo? Después llegamos acá, 3 años y medio duró su ministerio. Y aquí llegamos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí tenemos el año 34. ¿Ves? Y aquí vamos a analizar el año 31. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero vamos a analizar aquí el ministerio. Y el ministerio de Cristo se compone en 3 etapas. Todo esto vamos a traer lo espiritual, ¿me entiendes? Ya tenemos 2 cosas. Estamos en la edificación de nuestro carácter, en la edificación del templo espiritual de Dios, no se olviden. Así como fue edificado, se dio el decreto, estamos viviendo la apostasía. Allá había apostasía. Y cuando aparece el ungimiento de Cristo en el año 27, ¿me entiendes? Y Dios va, ahora, el ministerio de Cristo está representado por el ministerio de los 144.000 que van a dar el último mensaje de misericordia al mundo. Dios los va a escoger desde los 4 ángulos de la tierra para dar el mensaje. Ellos no vienen ¿me entiendes? Ellos vienen de cada rincón del mundo. Dios va a levantar a un pueblo. Ya no es Israel de ahora, ¿me entiendes? Y no es ninguna iglesia, ¿me entiendes? Sino Dios va a ir preparando a las personas, o va a sacar a muchos de la iglesia católica, ¿me entiendes? Pero va a reunir a su pueblo. A sus hijos. Pero Esther no, que no era claro. El rey, después la eligió él, el remanente. El primer punto que aquí aparece algo, fíjense, aparece Juan, el primer punto, pongan ahí, Juan.
Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ahí aparece. Porque Cristo fue ungido ¿por quién? Por Juan. Y Juan primero vino a preparar el camino para el Mesías. Así es. Y fíjense aquí, Juan es un tipo de los 144.000 porque prepara, eso lo vamos a ver ahora en este punto, por eso ahí vamos a ver. ¿Y Juan era judío? Juan sí, pues era parte de... Era como primo cuando... Pero no era, ahí vamos a ver eso, ¿quién era Juan? Buena pregunta. Yo lo voy a llevar ahora, vamos ahora, a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Busquemos el libro de Mateo, capítulo 3. Ya. Juan el Bautista, el primer punto, aparece. Mateo 11, 7 al 10. ¿No era Mateo 3? En Mateo 11, Ah, 11. del 7 al 10. Mientras ellos se iban, ¿Ya? comenzó Jesús a decir a Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, o salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero que salisteis a ver a un profeta. Sí, yo os digo, y que más que profeta, porque este es quien está escrito. He aquí, yo envío al mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén. Eso es del 11, del 7 al 10. Fíjense, ahí dice, mientras ellos se iban. Se iban. Aquí dice que comenzó Jesús a decirle a la gente, a la multitud, ¿qué salisteis a ver al desierto? Le hace la pregunta. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, mire, le dice aquí, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí está citando Malaquías 3.1. Vean Malaquías 3.1. Está citando. Y otro busque Isaías 40, del 3 al 4. Isaías 40 del 3 al 4 y Malaquías 3.1. Por eso la Biblia se interpreta a sí misma, ¿se fijan? Tenemos que ir porque el Nuevo Testamento cita mucho el Antiguo. ¿Lo tienen ahí? Malaquías 3.1, ¿qué dice? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué dice Isaías 40? Del 3 al 4. ¿Sí? Voz que clama Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Se fijan? Ahí está hablando, ¿eh? Voz que clama en el desierto. ¿De dónde venía Juan? Del desierto. Él no fue instruido por los fariseos, ¿me entiendes? Todo lo aprendió, ¿me entiendes? En el desierto. Acuérdense que Moisés, ¿dónde tuvo que aprender para volver a ser el libertador de Egipto? En el desierto, ¿me entiendes? Todos, ¿me entiendes? En el desierto ellos, que significa el campo,
¿me entiende? Se preparaban, ¿me entiende? Por eso que también el Elías del tiempo del fin, ahora lo vamos a ver, ¿cuál es el Elías del tiempo del fin? Porque siempre el Señor manda mensajeros, pero los manda, acuérdense que Elías también tenía una vestimenta diferente, comía langosta y miel y tenía un vestido de cuero, ¿me entiendes? Entonces hay características del Elías del tiempo del fin que Dios va a levantar, o los 144.000. Entonces, y todo valle se ha alzado, decía. ¿Se acuerdan de las palabras de Juan? Veámoslo. Vamos a Lucas. Ahora vamos a Lucas 3. Lucas 3, del 3 al 6. Vamos a ver mucha Biblia hoy día. Y que vayan anotando los textos ahí. Lucas 3, del 3 al 6. Y él fue ¿Ya? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, ¿Ya? predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ya? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Se fijan? Como está escrito y Es dice. lo mismo. Ahora fijen, dice el versículo 5, todo valle se rellenará. Sí. ¿Qué significa eso? La gente ahí, pues, La predicación de Juan el Bautista es para nuestro tiempo también. Porque todo valle tiene que ser relleno. Dice, todo valle, ahí, se rellenará. ¿Qué significa todo valle se rellenará? Está hablando en sentido espiritual ahora, ¿me entiendes? Está hablando ahí Juan. Significa que nuestra vida, nosotros, tiene que ser rellenada, porque estamos vacíos, ¿me entiendes? Y solo puede ser rellenada con Cristo. Todo valle tiene que ser rellenado, ¿me entiendes? Después dice, y se bajará todo monte, todo altivo, todo soberbio, todo orgulloso tiene que bajarse, ¿me entiendes? Y collado, los caminos torcidos, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Los caminos torcidos deben ser enderezados, ¿me entiendes? Y los caminos ásperos allanados. Áspero, ¿qué significa una persona áspera? No tiene gracia, ¿me entiendes? Iracunda, margenia, no puedo vivir al lado. Cuando dice proverbio, dice, es mejor estar en un rincón que con una persona que te esté todos los días asperando, ¿me entiendes? Con cosas ásperas, o gabarateando, o insultándote, ¿me entiendes? ¿Se fijan? Dice, todo camino esperado, allanado, debe ser suavizado, debe ser parejado. ¿Se fijan? Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Ve que alcanza para nuestro tiempo todo esto? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Me entiendes? Haced pues fruto dignos de arrepentimiento, versículo 8. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. ¿Ve? Porque os digo, y mucha gente, no tengo a la Virgen María, no tengo al Santo Tomás, no tengo al... ¿Me entiendes? Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también, fíjense ahora el versículo 9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Todo este mensaje nos alcanza para este tiempo. Ya el hacha, ¿cuál es el hacha? ¿Qué representa el hacha? ¿En términos de la gracia? No, dice el hacha corta, ¿me entiendes? Y todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Se acuerdan los frutos del espíritu y los frutos de la carne? ¿Me entiendes? El hacha es el mensaje, ¿me entiendes? Para este tiempo es el mensaje del tercer ángel que viene a cortar. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, ¿me entiendes?
Y este ángel, este mensaje viene, como el de Juan, por eso decía, ya el hacha está puesta a la raíz. ¿Y qué? Todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Qué espera de nosotros? Un buen fruto. Nosotros estamos en este mensaje. Depende de nosotros tener buen fruto o tener malos frutos. Pero ya el hacha está a punto, ¿me entiendes? De cortar. Porque tiene que venir la separación, ¿me entiendes? Tiene que verse el fruto, ¿me entiendes? El que conmigo no junta, desparrama, con él o sin él, frío o caliente, no hay término medio. Tenemos que definirnos. Este mensaje, por eso este mensaje define de qué lado vamos a estar. Porque ya el mensaje está listo. La venida de Cristo viene, ¿me entiendes? ¿A buscar a quién? A su pueblo. Él viene a buscar porque ya su pueblo se preparó, ¿me entiendes? Por eso cuando Él sale del lugar santísimo, ya viene a buscar a su pueblo, porque ya su pueblo, su esposa, se ha preparado, ¿me entiendes? Ya ha pasado la gran prueba, ¿me entiendes? Y viene a buscar a su pueblo, ¿te dije? Porque ya ha dado los frutos. Estamos en este proceso nosotros ya, pero el mensaje ya viene, ya está el mensaje. Y eso espera de nosotros que demos testimonio ante los demás, ante este mensaje, y nos definamos definitivamente. Y la gente preguntaba, versículo 10, dicen entonces, ¿qué haremos? Y respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, ¿ven? Dé al que no tiene, y el que no tiene de comer, haga lo mismo. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Yo tiré varios videos en el grupo de este Mr. Bean. ¿Lo vieron o no? Ah, sí, que después... Fíjense lo que él está haciendo, lo que las Naciones Unidas no lo hizo en 40 años, él lo hizo en un día. Sí. Y con menos recursos que... Y es como el testimonio de Mr. Bean le dio una bofetada en la cara a todos ellos. Y cómo quedaron de furiosos las Naciones Unidas, que lo quieren sacar, que no hayan cómo, ¿me entiendes? Porque los dejó como chalecos. ¿Me entiendes? Este hombre, con todo el dinero que ganó, y me enteraba yo que él tiene una enfermedad, ¿me entiendes? Que una enfermedad que a lo mejor no le queda mucho tiempo, ¿me entiendes? Claro, pero que no tiene cura. Pero él está dando todo en ayuda. Y abrió 100 pozos allá en África. En la gente más pobre, en las aldeas, le abrió pozos, les regaló computadores, los colegios. Está haciendo, Dios lo está usando, hermano. Se está desprendiendo de todo. En medio de las tinieblas, Dios va a usar a toda esa gente. Así como cuando le pidió a Pedro que lo dejara todo y lo siguiera. Él mismo está haciendo lo mismo, o sea, desprendiéndose de todo. Desprendiéndose. Por eso dice el que tiene una túnica, tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Es lo que nosotros tenemos que hacer también. Si vemos algún pobre, alguna necesitada, hermano, si sabemos algún vecino, vamos y tendamos la mano. ¿Me entiendes? Pero lo vamos a hacer para el Señor, no para gloriarnos nosotros, sino para que el Señor sea honrado. Pero aún así dice que las piedras están hablando a través de este hombre, es Mr. Bean, lo que el ser humano tiene que hacer de tanto dolor y tristeza que vemos. Pero fue una bofetada, me gustó, a los de las Naciones Unidas, pero quedaron furiosos, Satanás furioso, hermano. ¿Ves? El versículo 13 les dijo, no exijáis más de lo que os he ordenado. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contestaos con vuestro salario. Teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. No podemos, hoy día hay tiempos difíciles en el trabajo, pero lo que tenemos, debemos dar gracias al Señor por eso. Aunque sea el trabajo muy humilde. ¿Entiendes? Demos gracias. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Versículo 16. ¿Qué dice? Léalo. Y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo.
Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Ahí nomás. Fíjense ahí dice, aquí ya Juan está hablando para este tiempo. Fíjense aquí en la zaranda, cuando dice, su aventador está en su Mano. Su aventador. En ese tiempo ponían el trigo en unas lonas y ellos lo tiraban para arriba, ¿entienden? Y separaban la paja del trigo, para que quedara el trigo en ese tiempo. Por eso dice su aventador, porque aventaban, dice, en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero. Eso estamos viviendo hoy en día. Estamos en la zaranda. Dios está limpiando a su pueblo. ¿Se fijan? ¿Va con la reconstrucción del templo espiritual de Dios? Claro. De la cantera del mundo, ¿me entiende? Los sacó, aventándolos, para que fuesen puestas esas piedras pulidas, ¿me entiende? Ellas en el templo espiritual de Dios. ¿Se fijan? Recogerá el trigo en su granero, dice, el trigo en su granero. Dios tiene su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Y qué va a hacer con la paja? ¿Me entiende? Va a ser quemada. Lo que nos sirve. ¿Me entiende? Y eso se representa la paja a los impíos. ¿Me entiende? Por eso estamos en la separación del trigo y la cizaña. El mensaje del tercer ángel viene a separar el trigo de la cizaña. Ese es el hacha, y en el mensaje. ¿Me entiende? Y reunir la paja para el fuego eterno de Dios. ¿Me dije? ¿Se acuerdan ahí en el altar del sacrificio? Estaba cubierto de bronce, ¿me entienden? Mientras el bronce está, hay gracia, pero se retira el bronce, el fuego consume. Sí. Y ese es el juicio final de Dios, donde Satanás y sus ángeles y todos sus seguidores van a ser destruidos por el fuego eterno de Dios. ¿Me entiendes? Eterno significa que las consecuencias del pecado van a ser eternas, que nunca más el pecado va a existir. Dios le dará definitivamente una destrucción final. ¿Me entiendes? No que estén ahí todavía, ¿me entiendes? Por eso hay que entender los textos. Muchos malinterpretan, y vamos a hablar en un tema también que vamos a entrar con el tema del fuego eterno. ¿Me entiendes? Vamos a ir restaurando todas esas verdades. Ahora vamos a restaurar una verdad del bautismo de Cristo. Y ahí yo quiero que vamos a entrar. Ahí entramos. Fíjense Mateo ahora 17, 10 al 12. Mateo 17, 10 al 12. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahí estaba, Fíjense aquí lo que dice. Miren, aquí está hablando del tercer Elías, fíjense también. Mateo 17, 10 al 12, decíamos, ¿no es cierto? Sí. Dice ahí, entonces sus discípulos empezaron a preguntarle, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Fíjense ahí, me está citando Malaquías 4.5, que ya busquen ese texto, Malaquías 4.5. Entonces respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías, fíjense, Elías viene primero. Ahora está hablando Cristo para el tiempo del fin. Y Él restaurará todas las cosas. Elías, Juan, ¿restauró algo? No. Él vino a preparar el camino del Señor. No, ¿de qué Elías está hablando? El que va a restaurar todas las cosas es el Elías del tiempo final, de esta cuarta generación. Y ya está el Elías restaurando todas las cosas. Fíjense, porque
Juan el Bautista no vino a restaurar nada, él vino a preparar el camino de Cristo, a anunciar lo que los profetas decían. Eso. ¿Me entiendes? Por eso él habla aquí, dice, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero, está hablando para la cuarta generación, para esta. Ahora el versículo 12 dice, más os digo que Elías ya vino, que también se le daba el nombre a Elías a Juan. ¿Me entiendes? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ello. Entonces comprendieron los discípulos que le hablaba de Juan, ¿me entiendes? De Juan, porque ¿qué hicieron con Juan? ¿Qué hacían los fariseos con Juan? ¿Ya? Los callaban. ¿Me entiendes? Venían al Jordán los fariseos y le tenían recelo a Juan. ¿Me entiendes? ¿Y qué hizo Herodes con Juan? ¿Se acuerdan? Herodías, ¿qué hizo? Acuérdense que dice ahí, ¿qué le decía a Juan? Que la mujer que tenía era la de su hermano. ¿Me entiendes? Y Herodías se airaba, estaba tan airada contra Juan, que le pidió la cabeza del Bautista. E hicieron lo que hicieron con él. Y lo mataron. Entonces, ¿se fijan? Entonces vamos al Elías ahora de este tiempo. Malaquías 4, del 1 en adelante. El advenimiento del día de Jehová. Fíjense eso, ahí dice como título, el advenimiento del día. ¿De cuál día? ¿De la primera venida o la segunda? La segunda venida. Leamos. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, ¿Ve? y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies. En el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Fíjense, acordaos, acuérdate, ¿no? ¿Ya? De la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Ya? He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Que no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Se fijan? Ahí está la profecía. Y ya el Elías está. ¿Me entiendes? El Elías no es una organización religiosa. ¿Me entiendes? Es un remanente. ¿Me entiendes? Acuérdense que Satanás se aira contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El Elías prepara el camino, prepara para la segunda venida de Cristo, prepara al pueblo, ¿me entiendes? Entonces este Elías dice, ¿qué característica va a tener? Porque acordado de la ley de Moisés, mi siervo, va a traer las ordenanzas de Moisés, las que él va a interpretar, va a decir las que ya se cumplieron con Jesús y las que están por cumplirse con Jesús, ¿me entiendes? Dice ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Entiendes? El Elías tiene una misión, tanto para la familia, para los hogares. Trae el mensaje de la educación, trae el mensaje de la alimentación. Viene a restaurar todas las cosas. ¿Le dije? De las que fueron, por eso dice... Acordaos, ¿me entiende? También hay otro texto en Jeremías que dice, mirad por las sendas antiguas, ¿me entiende? Y preguntad y ved cómo era, cómo estaba escrito allá, cómo el Señor dejó escrito, ¿me entiende? Todo eso lo va a traer el Elías, va a restaurar, ¿me entiende? Va a restaurar lo que fue echado por tierra, lo que fue pisoteado por Satanás, en este tiempo va a restaurar todo. La verdad del sábado, la verdad del Padre y el Hijo, ¿me entiende? La alimentación, la verdad de la educación, ¿me entiende? Para prepararnos para recibir
¿me entiende?, al Señor. Eso lo está haciendo Elías. Elías viene, es un remanente, ¿me entiende?, que Dios trae, y eso caen en la persona de los 144.000 que el Señor está levantando, ¿me entiende? Todos podemos ser parte de los 144.000, y Dios nos va a usar distintamente en diferentes lugares. Por eso tenemos que llevar estas verdades en todo lugar. No debemos avergonzarnos del Evangelio. Por eso que tenemos que restaurar la verdad que fue echada por tierra. Ahí teníamos Malaquías 4. Fíjense, yo voy a leer algo aquí, una inspiración, para ampliar más esta parte de este tema. Juan el Bautista aparece. Yo voy a ir a comentando también esto. ¿Alguna pregunta tienen? Igual pueden decirla. ¿Hasta ahora cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Los 144.000 sellados son los encargados de entregar el nuevo mensaje, ¿cierto? Sí. Claro. No quiere decir... De dar el último mensaje de misericordia. Ya, porque como mi duda siempre fue esa, de que solamente a lo mejor iba a ser solamente esa cantidad de personas las que se van a salvar. Son 144.000. ¿Tú quieres decir si son literales o simbólicos? Claro, eso quería saber yo, porque o sea, supongamos, si son para entregar el mensaje, hay más posibilidad de que más gente se salve, porque si son los 144.000 nomás, que solamente ellos se van a salvar. Porque el resto, porque el resto hemos sido sordos. Ya. Lo que pasa es que ahí yo creo que tenemos toda la duda. Sí. ¿Por qué? Porque habla de 144.000, pero nosotros no sabemos si realmente son los que traen la segunda venida de Cristo, y lo otro, que ellos solamente van a ser salvados o solamente vienen a entregar el mensaje. Eso lo vamos a ir viendo. Los 144.000 son literales. Pero aquí le llaman literal. Y son 144.000, el número. Sí, está bien. Que son literales. A lo que vamos, es lo que dice aquí la hermana. A lo que yo comparto lo que realmente dice, es que todos estamos en esa duda, que si son los 144 son las personas elegidas o son los 144 los que vienen a entregar el mensaje. De los 4 puntos. Por eso, el Señor a eso vamos nosotros. va a juntar desde los 4 ángulos de la tierra a su pueblo, a su remanente. ¿Me entiendes? Y ellos van a ser encargados de llevar el mensaje, ¿me entiendes?, para este mundo. Y ya el Señor lo está enviando, estamos viviendo en esa, está recogiendo, la verdad va a venir para todos. De los 144 van a traer el mensaje hacia el mundo. ¿Eso? ¿A eso veo, no? En este momento, por ser los ¿cuándo vamos a saber nosotros somos parte de los 144.000? Cuando se haya cerrado la gracia, ¿me entiendes? Ahora en estos momentos no podemos saber quién es parte de los 144.000, no lo podemos saber, porque mientras hay gracia, todos tienen oportunidad, ¿me entiendes?, de venir al mensaje, para ser restaurados. Por eso Elías restaura todas las cosas, ¿me entiendes? En este caso yo estoy dando el mensaje, estoy restaurando las cosas, pero yo puedo ir al descanso, ¿me entiende?, antes, pero voy sellado, me salvo. Pero los 144.000 son los que quedan vivos. Cuando el tiempo de angustia de Jacob comience, ¿me entiende?, el tiempo de angustia, los 144.000 ya no van a ver la muerte, ¿me entiende? Ya el otro grupo murió en la persecución, muchos murieron en Cristo. ¿Se fijan? Acuérdense, tiene una repetición esto. ¿Se acuerda cuando Cristo muere en la cruz? Está Cristo ahí. 3 años y medio. Acuérdense que 3 años y medio, el año 27, fue bautizado por Juan en el Jordán. Empieza su ministerio Cristo ahí, de 3 años y medio, preparando ¿a quién? A un pueblo, a 12 discípulos. ¿Entienden? En medio de la angustia ahí. Porque Cristo fue perseguido, ¿no? Hubo persecución, lo persiguieron y lo llevaron ¿a dónde? A la muerte. ¿Entiendes? Después de la muerte de Cristo, los discípulos siguieron predicando el reino de la gracia. ¿Entiendes? El último que quedó fue Juan, el que escribió el Apocalipsis. Todos los discípulos murieron en la persecución, ¿se fijan?
y ellos bajaron al descanso sellados, ¿me entiendes? Pero Juan quedó vivo, el último que quedó vivo, y escribió el Apocalipsis, y Juan representa a los 144.000 que quedan vivos, ¿me entiendes? ¿Se fijan? Y los 144.000 quedan vivos para no ver la muerte. ¿Se acuerdan de Elías? Elías Tiesbita fue transportado, ¿me entiendes?, al cielo y no vio la muerte. Enoc, también pregonero de justicia, caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Se fijan? En la transfiguración, cuando Cristo llama a Juan, ¿no es cierto? Ahí llama a 3, lo lleva a la enramada, se presenta y Cristo se transfigura. Cristo estaba al medio y estaba Moisés y Elías. Elías representa a los que no ven la muerte, ¿me entiendes? A los que quedan vivos, a los 144.000. Moisés representa a los que mueren en la persecución y bajan al descanso. Pero son, acuérdense que Moisés después fue levantado y Dios se lo llevó, ¿me entiendes? Así también los que mueren en Cristo son levantados para, ¿no es cierto?, en las nubes del cielo recibir a Cristo, ¿me entiendes? Y ahí se juntan los dos grupos, los que quedan vivos y los que mueren en Cristo. Resucitan y los que, 144.000, esos dos grupos reciben al Señor en el aire, ¿me entiendes? Y ahí se van a la Nueva Jerusalén. Y con la segunda venida de Cristo comienzan los 1000 años para la tierra, que es un año sabático, 1000 años donde la tierra va a descansar, ¿me entiendes? Ese es el... ¿Lo entienden ahora? No mucho la verdad de las cosas, No, porque o sea, es que hay una cosa, mire, hay una cosa, por ejemplo, busqué aquí en internet, a lo mejor para equivocar usted, no sé, bueno, dice, creen que los 144.000 y consideran sinónimo de rebaño pequeño de Lucas, es Lucas 12:32. Busquemos Lucas 12:32. Más o menos para que lo entendamos todos. O sea, la idea es... Pero lo entendieron lo que yo les... No, es que quedamos en el aire nosotros. Pero que no ya les di la respuesta y pues fíjense, porque por eso les digo, el tema de los 144.000 lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que yo les puedo decir ahora, ¿me entienden? Para que entendamos este razonamiento, que en estos momentos no podemos saber quién es parte de los 144.000. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia. Todos tienen oportunidad, ¿me entiendes?, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Lucas 12:32. ¿Me entiendes? En este momento. Es que yo lo que entiendo es que Patricia les tiene que decir que aparte de esos 144.000, va a haber más gente para rescatar, o son ellos nomás los que van a dar la palabra. Por eso, cuando se cierra la gracia, ya no se va a predicar a nadie. Ah, o sea, van a ser esos nomás los que van a estar salvos. Los 144.000 ya han predicado, se vieron en este tiempo, por eso les dije, Dios está levantando a los 144.000. Pero en estos momentos no sabemos, yo ni yo sé que soy parte, eso lo sabe Dios. Claro. Yo no me puedo meter ahí, ¿me entiendes? Porque Dios sabe. Lo único que yo tengo que hacer, perseverar, ¿me entiendes? Porque vienen las pruebas, viene la tormenta. En las pruebas yo tengo que salir victorioso, tener la justicia de Cristo en mi vida. Y si yo logro pasar, o si Dios me manda al descanso antes, igual soy salvo, ¿me entiendes? Pero me voy en Cristo. Ahora, si Dios permite que yo quede para quedar vivo y ver su gloriosa venida, es un tema de ¿quién? De Dios, no mío. ¿Me entienden o no? No, yo creo que tienen más concepto de la muerte, de que no entienden qué es la muerte. No es tanto eso. No, si no es... No, Es que yo pienso que era porque... Es que yo lo miro así. Es más Por ejemplo, salvar una cosa aquí dice, por ejemplo, creen que los 144 y consideran sinónimo de rebaño pequeño de Lucas 12:32, y aquí el 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre la placido darnos el reino. Daros el reino, Sí, ¿entiendes? Entonces acá me dice también, dice los 132, Lucas 12:32, servirán como Cristo como reyes, sacerdotes durante 1000 años, mientras que todos los demás personas aceptadas por Dios, las otras ovejas de Juan 10:16, compuesta por la gran muchedumbre del Apocalipsis 7:9-14 y los justos. Miren,
hay algo que vamos a analizar más adelante, para que no nos metamos, no que puedo meterme en este tema, que trae el tema que tenemos que seguir bien. Lo único que lo vamos a saber, porque este es un solo grupo. Hoy en día se predican a dos grupos, y ahí está lo malo. Es un engaño que ha metido Satanás. ¿Me entiendes? Piensan que si no estamos en un grupo, vamos a ser salvos en otro grupo. Pero los 144 es un solo grupo. ¿Me entiendes? Y eso lo vamos a ver. Una verdad. Claro, yo no puedo adelantarme, pero sí les digo que los 144.000, ¿me entiendes? No podemos saberlo ahora. No. Nadie puede atribuirse, yo ya soy de los 144.000, No, porque no. caerían ¿en qué? En la presunción, ¿me entiendes? Eso de parte mía personal yo lo tengo claro. Claro. Si la pregunta es que realmente nosotros que realmente Porque el venimos a 144 saber lo que usted lo tampoco- dice, lo que usted lo dice más adelante usted va a presentar. Lo vamos a ir entrando al Se va a ir tema. viendo. Pero Claro. claro, tuvimos esta duda. ¿Qué pasa con los 144 si realmente son ellos los que se van a salvar? O aparte de los 144 que van a venir a entregar el mensaje de la segunda venida de Cristo, Y lo están... van a haber otros que se van a salvar. Por eso, esa No, es la no, duda. eso no. Los 144.000 ya están ya. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Por eso tenemos que hablar del juicio de los vivos. ¿Cuándo comenzó? ¿Me entiendes? El juicio de los vivos, eso lo vamos a hablar. Porque todo tiene una etapa. Sí, sí. Hoy día todavía estamos en el juicio de los muertos. Cristo está... Por eso, cuando Está entremos buscando a los muertos. Cuando entremos a analizar la hora de su juicio ha llegado, ¿me entiende? Que es la purificación del santuario allá. ¿Cuándo entró a purificar? En 1844, ahí está. Ahí vamos a hablar ese tema, ¿me entiende? Ahí nos vamos a dedicar a entender el juicio, porque hay tres juicios. Está el juicio que se lleva a cabo ahora, el juicio de expiación, ¿me entiende? De investigación. Cada caso está siendo investigado. Por eso la Biblia habla de libros. ¿Me entiendes? El libro de memoria, el libro de la vida del Cordero, ¿me entiendes? Entonces vamos a indagar más ahí y vamos a llegar, ¿me entiendes? Que desde Abel, ¿no es cierto? Que clama su sangre por justicia, Cristo de los muertos, todas esas generaciones, Dios vino haciendo una obra de investigación de cada ser humano y ese se llama el juicio de investigación por los muertos. Pero después se cierra ese juicio por los muertos, empieza el juicio ahora por nosotros, por los vivos. ¿Cuándo comienza? ¿Me entiendes? Por eso que interesante que en el 2020... Claro. El cántico de los 144. Claro, todo eso vamos a ver. Apocalipsis 14. Claro, ese tema es glorioso y vamos a ver quiénes van a cantar el cántico del Cordero y quién cantan el cántico, ¿me entiendes?, de Moisés. Hay dos cánticos ahí, ¿sabían ustedes? Eso es interesante. Por eso vamos a entrar en ese tema. Pero es glorioso. Así que aguántense. Eso es lo que les puedo decir. En estos momentos no podemos saber, ¿no es cierto? Nadie puede atribuirse yo soy parte de los 144. No. Porque no sabemos, porque tenemos pruebas por delante que pasar. Y cuando llegue el momento, acuérdense que Dios va a dar el día y la hora a su pueblo, que esté sellado ya. Y esos son los 144 vivos, los vivos, los que no ven la muerte, se les da el día y la hora. ¿Me entiendes? 5 días antes que aparezca Cristo. Se los da el Señor. Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces entremos y yo voy a leer en Mensaje Selecto, hay una cita que habla de Elías. ¿Cómo es el frente? Fíjense, a ver si la encuentro. Obediencia. ¿Cómo es el frente a la... Aquí lo tenía. Pero buenas las preguntas, y es bueno. Así que en estos momentos no podemos saber quién será parte de los O sea, esa 100. gente se está empezando a levantar. Para Claro, respetar ya los se está gobiernos. restaurando todas las cosas, claro. Por eso, Ahí ya puedo entender un poquito más Claro. mejor, porque supongamos que a lo mejor desde un... O sea, porque estas verdades, ¿cuándo las habían aprendido ustedes? ¿Me entienden? Por ejemplo, Claro. en Eso se Apocalipsis viene a 14, restaurar todo. en Y Apocalipsis bueno, el otro día 14, yo igual decía, yo sola, conversando con Dios así, haciendo las cosas en mi casa, le decía, Señor, si me sacaste de esa iglesia, seré yo una de tu elegida, le decía yo, po. Pero Pero se me vino a la mente. Pero Porque- humanamente hablando nunca queda duda porque 144.000 es muy poco para los millones de personas que hay en la Eso Tierra. decía Aquí yo. está, Bueno, mira. ahí se contradice porque se supone que no quiere que nadie se pierda. Claro. Y somos más que 144.000. Claro.
Fíjense. Ese número no cuadra. Es ahí la duda. Por eso, por eso hay un grupo que queda vivo. Esos son solo 144.000, ¿me entiendes? Ya. Un solo A los grupo, muertos. ¿me entiendes? Los otros bajan al descanso, ¿me entiendes? ¿Se fija? Pero No. estamos hablando, acuérdense de que Elías, que representa a los 141, quedó vivo, no vio la muerte. Por eso dice que quien muere en Cristo vivirá. Claro. Sí. Miren lo que dice esta cita. Juan, llamado a una obra especial, que es la de este tiempo, ahora, el Elías de este tiempo. Dice, Juan fue llamado a hacer una obra especial. Había de preparar el camino primero del Señor, allá, de Cristo. Está hablando aquí del primer día, empieza hablando. Había de preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas. El Señor no lo envió a la escuela de los profetas, fíjense, y rabino. Lo apartó de las asambleas de los hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. ¿Ves? Dios no quería que tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. O sea, que no tuviera las costumbres y las tradiciones que tenían aquellos hombres. ¿Me entiendes? Dice que no quería que tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. Fue llamado a hacer una obra especial. El Señor le dio su mensaje. Fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje. No. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza. Fíjense qué interesante esto para este tiempo. ¿Me entiendes? Dios cuando da un mensaje, viene la verdad a sus vidas. Y ustedes se van a tener que enfrentar con pastores, ¿me entiendes? Que no tienen esta verdad, ¿me entiendes? ¿Cómo ellos los van a tratar? ¿Van a recibir el mensaje? No. Porque como él no aprendió con ellos, ¿me entiendes? No lo van a recibir. Juan aprendió en el desierto, ¿me entiendes? Yo en este caso, yo he aprendido estudiando, ¿me entiendes? La palabra de Dios, aprendiendo las verdades, ¿me entiendes? Pero como yo no estudié teología, ¿me entiendes? No soy magíster y tengo que enfrentarme a aquellos, ¿cómo ellos van a responder a mi enseñanza? No van a creer. ¿Por qué? Porque no me adapto a su influencia, a sus doctrinas, ¿me entiendes? Siempre va a haber ese choque, ¿me entiendes? Cuando uno descubre la verdad, ¿me entiendes? Por eso debemos ser investigadores. Sí, porque el que sabe la verdad siempre lo ridiculizan. Claro. Aquí dice clarito que es los 144.000, mire, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Todo eso lo vamos a ver. ¿Y quién es mujer? Pero escuchen. Los 144.000 sellados, ese tiene el carácter de Cristo. Claro, ¿La claro. mujer quién es? ¿Ah? ¿La mujer quién es en la Biblia? Sí, pero no lo apartemos el tema, porque de ahí vamos a entrar, para que no pierdan esto. Todas esas preguntas las vamos a saber, para que no nos perdamos del tema. Porque aquí hay características que van a tener los 144.000, ¿me entiendes? Entonces dice, el Señor no lo envió a la escuela de los profetas. Por ser a mí me pasó un ejemplo. Yo no me creo que soy los 100, no me interpreten, yo no soy de los 144.000. Mientras estamos aquí en la gracia, ¿me entiendes? Pero yo he tenido experiencia que le he contado cuando un hermano me invitó a predicar de la organización adventista. Me dijo, ya hermano, prepárese para que predique. Ya, yo dije, yo voy a predicar la verdad aquí. Me preparé y todo, y vine al otro día y me dijo, no hermano, o sea, hay condiciones que usted tiene para predicar. Me pusieron condiciones. Entonces yo le dije, les leí una cita que ellos rechazan, ¿me entiende? Yo le dije, no tema el hombre, el que está en la obra, ustedes, porque un nuevo hombre se presenta, ¿me entiende?, ante ustedes. Déjenlo que hable a la gente y no se los impidan, ¿me entiendes? Pero que hay en ellos impiden, ¿me entiendes? No quieren la verdad. Es como los judíos rabinos, ¿me entiendes? Por eso atacaban a Cristo, atacaban a Juan y atacaban a los profetas que Dios les enviaba, ¿me entiendes? Porque ellos no querían la reprensión, no querían la verdad. Estaban tan cómodos a sus tradiciones, a sus costumbres,
que no querían que nadie los molestase en la posición en que estaban. ¿Se fijan? Entonces miren, Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. Fue llamado a hacer una obra especial. El Señor le dio su mensaje. Fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje. No, le dijeron. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza. Él era la voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderecerá, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne justamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es, fíjense ahora, este es precisamente el mensaje que debe ser dado a los nuestros de este tiempo. Ahora está hablando para este tiempo. Estamos cerca del fin del tiempo, ¿o no? Sí. El mensaje es: preparad el camino del Rey. Tenemos que preparar el camino del Rey. Es el mensaje, dice: quitad las piedras y alzar pendón a los pueblos. El pueblo debe ser despertado. ¿Qué debe ser ahora? No está despertando. ¿Cuánto con el hermano Miguel Ortiz? ¿Cómo está despertando a mucha gente? Dios está usando a otra gente, ¿entiendes? Para despertar. ¿Se fijan? Estamos en este tiempo ya. Dios está levantando. Dice: quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. El pueblo debe ser despertado. No es tiempo ahora de pregonar paz. Es tiempo de pregonar paz. Tranquilo nomás. Si así nomás en la iglesia como se predica, hermanos, tranquilos, si no va a pasar nada, tienen que estar bien, vamos a seguir, si Cristo viene en 1000 años más, en 100 años más, viene Cristo, y todo lo demás. Mensajes de paz, de amor y de seguridad. Eso están predicando hoy día las iglesias. ¿Entienden? Cuando dice que debemos dar el mensaje como se le dio a Juan, dice debe darse. No es tiempo ahora de pregonar paz y seguridad. Se nos exhorta. ¿Qué significa? Exhorta. Que se le llama. ¿Entiendes? Se les llama. Clama a voz en cuello y no te detenga. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. ¿Eh? Tenemos que dar el mismo mensaje. ¿Y qué le decía Juan a Herodes? La mujer que tú tienes, Sí. ¿entiendes? Te has casado con la mujer de tu hermano. ¿Qué tenemos que decirle a Roma? A la Jezabel moderna, ¿se acuerdan? ¿Qué le tenemos que decir a Amán? Amán, estás fornicando con el mundo. ¿Entiendes? Está haciendo beber a todas las naciones del vino de su fornicación. ¿Nos dice el mensaje de Apocalipsis 14 eso? Tenemos que estar proclamando eso. ¿Se fijan? Y esto se tiene que proclamar en todas las iglesias, en todas partes. Alza tu voz como trompeta. ¿Se fijan que la historia estamos viviendo el tiempo? ¿Entiendes? Y eso es maravilloso. Estamos en el tiempo. En el último tiempo. Escrito está, ¿se fijan? Maravilloso. Ahora vamos al segundo punto. Ya vimos que Juan el Bautista aparece para preparar el camino del Señor. También el Señor levanta al Elías de este tiempo del fin, Malaquías 4, no se olviden. Ahí está: antes de que venga el día ardiente como un horno, vendrá ¿quién? El Elías. Y él restaurará todas las cosas y tomará, dice, las sendas antiguas, hará un repaso de toda la historia y de todo el cumplimiento y predecirá lo que viene. ¿Entiende? Acuérdense, línea sobre línea. ¿Ven? Dios tiene un tiempo, una cronología final. Ahora vamos al bautismo de Cristo. Ahora vamos a entrar a este tema, que es un tema que tenemos que restaurarlo. Y nos vamos a cimentar bien en estas verdades. Porque la gran mayoría habla del... Acuérdense que la Iglesia Católica bautiza. ¿Pero cómo bautiza? Asperjando. Tirándole agua en la cabecita nomás. Esa es la tradición.
¿Entiendes? Es el vino de Babilonia. ¿Y sabe por Es qué? uno de los vinos de Babilonia. ¿Y sabe por qué se hace? ¿Sí? Se hace porque desde niño, bueno, con ese acto simbólico, como que le cierran ¿La piñal? ¿Ah? ¿Verdad? ¿La piñal? Reconocimiento a los niños. Le Sí. cierran Es un ritual, pusieron justamente. como Sí. para no averiguar, Para que no se haga el conocimiento, para que no busquen a Dios, la verdad. Claro, para quedarse la tradición. Sí. Y ahora pusieron... Pongamos el segundo punto ahí, el bautismo de Jesús, o el bautismo del Hijo de Dios. Segundo punto. Ya analizamos este punto, ¿eh? El bautismo del Hijo de Dios. Ya, ahí estamos, segundo punto. Vamos a Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3. El bautismo de Jesús. Claro. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje muchos malinterpretan y dicen que aquí habían 3 personas. Estaba para sacar la Trinidad aquí. ¿Cuántos ven aquí ustedes acá? Dice el versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, luego del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él. Aquí está Jesús, está el Padre y el Espíritu Santo. Muchos lo ven así. ¿Me entiendes? El Espíritu de Dios era Dios mismo. El Padre. ¿El Espíritu de quién era? De Dios, pues. Del Padre. Del Padre. No hay un Dios Espíritu aparte acá, No, ¿se no. fijan? ¿Y dónde está el Dios? Pues? Miren. Padre. Claro. Vamos ahora a explicar eso. Mateo 17:5. Mateo 17:5, busquen ahí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí está de nuevo la voz del Padre. ¿Se fijan? Este es mi Hijo amado, En cual tengo complacencia, el cual tengo complacencia. a él oíd. A él oíd. Busquemos Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos a los oprimidos por el diablo? ¿Por qué Dios estaba con él? Pero su Padre, Fue ungido. ungido. Ahí está, el ungimiento en el año 26 o 27. Fue ungido por Juan el Bautista. Cuando fue bautizado, recibió el Espíritu del Padre, que dice que en forma de paloma, ¿me entiende? Le habla al Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Baja el Espíritu del Padre en Cristo. Él lo bautizó. No un Dios Espíritu aparte, no. Ahora fíjense lo que dice, para aclarar un poco más, pongan atención, miren. El bautismo de Jesús, que es, aquí dice, en esta cita, en una matutina, exaltás a Jesús, se llama: Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. No, se identificó con los pecadores dando los pasos que deben dar. Los pasos que debemos dar también en el bautismo. Este es el ejemplo. Y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo.
Fue también un ejemplo para nosotros. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante, empezaba su ministerio. Los ángeles nunca habían escuchado una oración semejante. Sentían el ferviente deseo de llevarle un mensaje de seguridad y amor al Redentor que estaba en oración. Pero no. ¿Qué pasa después? Dice, pero no. El mismo Padre, fíjense, el mismo Padre atendería a su Hijo. Y fíjense ahora, a su Hijo. La luz de la gloria de Dios resplandeció directamente desde el trono. Aquí se abre el trono de Dios. Ahí está el Padre. Los cielos se abrieron y los rayos de luz y gloria que salen del Padre, proceden del Padre, de Él, tomaron la forma de una paloma. Los rayos de la gloria, de esa luz gloriosa del Padre, bajan y toman la forma de una paloma. Y la apariencia del oro bruñido. Además, la forma de la paloma era un emblema de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Y le habla el Padre, ¿no es cierto? El Espíritu del Padre baja. Por eso que ahí hay dos, está el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo, como hemos venido y lo vamos a ir seguir viendo durante todo este estudio, ¿me entiendes? Siempre vamos a ver al Padre y al Hijo. El Espíritu viene del Padre, baja, y le habla al Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso que Cristo cuando estuvo en la tierra no usó su poder. Porque ¿quién estaba dentro de él? El Padre. Estaba el Espíritu del Padre, descansaba en él. Y las obras que él hacía, las hacía porque el Padre contestaba la oración de Cristo. ¿Me entiendes? Y eso tenemos que restaurarlo. Día la gran mayoría, ¿me entiendes? Cree en una Trinidad. Cree en un Dios Espíritu Santo, en un Dios Padre y un Dios Hijo. Pero mediante un estudio como el que estamos haciendo, vamos a ir saliendo del velo y vamos a ir restaurando todas estas verdades que han sido pisoteadas, ¿me entiendes?, durante tanto largo tiempo. Yo vi un video con respecto a lo que usted está explicando ahora de lo que son dos, no tres. Y entendí justamente eso, porque porque yo le había preguntado por interno a don Ricardo hace mucho tiempo atrás este tema. ¿Ya? Y el otro día, esta semana, sin ir más lejos, vi un video que explicaba justamente lo que usted Sí. acaba de explicar. Sí, Y me quedó súper claro, y ahí ¿Te fijas? entendí a qué se refería eso. Sí. Y cuando después dice, cuando Jesús, no, que después, cuando él dice ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el mismo, que el Espíritu de Dios habita en cada una de las Claro. personas que lo reciben. Claro. Ahí como que ya me entendió y se me abrió la mente y la claridad. Acuérdense que el Hijo tiene los 7 espíritus del Padre. ¿Se acuerdan? Cuando aquí está el Cordero, viene el Cordero, ¿me entiendes? Que tenía los 7 espíritus. El Hijo hereda la divinidad de Cristo y hereda, ¿me entiendes?, toda la plenitud del Padre. ¿Me entiendes? Es omnipresente, como el Padre. El Padre tiene espíritu, el Hijo también tiene los 7 espíritus que heredó del Padre. Por eso que Él puede estar en todo lugar. Espíritu de gracia, ¿me entiendes? Espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento. Son 7 características donde el Hijo, ¿me entiendes?, manifiesta el carácter de Cristo, o sea, de su Padre, el carácter de su Padre. Eso es maravilloso, ¿se fijan? Tremendo. Ahora, interesante, ¿qué significa bautismo? En el griego, baptizo significa, ¿qué significa? Sumergir, emergir, zambullir, introducir, meter. Vamos a ver Romanos ahora, Romanos 3, capítulo 6, versículo 3 al 11. Y otro busque Colosenses capítulo 2, del 8 al 13. Romanos 3. Claro, Romanos 6, A 6. del 3 al 11 y Colosenses 2, del 8 al 13. Romanos 6, del 3 al 11. Claro.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Claro. Sabiendo esto, Hasta el 11. hasta el 11, sí. Ahí está, somos sepultados juntamente con Cristo, ¿eh? Como Cristo fue, ¿no es cierto?, bajó a las aguas, se zambulló y subió del agua, ¿eh?, a una nueva vida, ¿eh?, en su muerte, ¿me entiende? Dice ahí, Colosenses 2, 8 al 13, Del 8 al 13. ¿sí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas y sufriterezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él. Perdonaos todos los pecados. Ahí está, dice ¿Colosenses cuánto? Colosenses del 8 al 13, ahí decía, capítulo 2 del 8 al 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese no, era el 2, el 8 al 13, estaba leyendo otro. Decíamos, ahí dice plenitud de vida en Cristo. ¿Se acuerdan lo que leyó mi hermano? Ahí dice, porque él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad del Padre. ¿Me entiende? Habita él. Y después decía, sepultados, versículo 12, con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. Cuando nos sumergimos y nos levantamos, resucitamos a una nueva vida. Con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, ¿no es cierto? Que con el poder de Dios, con el poder de su Padre. Como leíamos en el gráfico, ¿se acuerdan del santuario? Ahí nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador en la cruz, porque somos bautizados justamente con él en su muerte, ¿me entiendes? Y levantado a una nueva vida. Y ahí empezamos el camino, ¿me entiendes? Que es mantener nuestra relación vital con Cristo en la puerta estrecha, del lavacro a la puerta estrecha. Esa es nuestra relación que debemos mantener, ¿me entiendes? Y Cristo nos va imputando su justicia, la justicia impartida en este caso, que nos va impartiendo el conocimiento para ir cimentándonos en la verdad cada día. ¿Me entiendes? Y en la medida que vamos restaurando todas las verdades que el Señor nos ha dado. Amén, gloria a Dios. Entonces ya sabemos qué simboliza el bautismo: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Después dice, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? ¿Lo entienden eso? ¿No es cierto? ¿Lo saben? El significado de la palabra. Claro. El agua y el agua que corre. Claro, eso lo tenemos claro. Pero veamos unos ejemplos bíblicos para que lo tengan. Juan 3:23 y Mateo 3:16 y Hechos 8:38. Uno que busque Mateo 3:16, otro que busque Juan 3:23 y otro Hechos 8:38. Juan 3:23 dice así. ¿Ya?
Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan empezó bautizando. Sí. Ahora Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, Subió luego del agua. del agua y aquí cielos le fueron abiertos. Los cielos le Y vio fueron al abiertos. Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Ahí está ya. Y Hechos 8:38, Freddy, ¿lo tienen? Hechos. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí le bautizó, ¿eh? Ahora la pregunta ¿es necesario el bautismo? ¿Es necesario el bautismo? Vamos a ver Marcos 16:16. Juan 3, capítulo 3, del 3 al 5. Y otro que busque Tito, del 3, capítulo 3, del Marcos 4 al 7. 16. Sí. ¿Ya? Otro Juan 3, capítulo 3, del 3 al 5. Y después Tito, capítulo 3, del 4 al 7. Juan 3, Del 3 al 5. y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. O sea, no, que no se bautiza. Hasta el 5. Hasta el 5. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está, ¿eh? Tito 3. ¿Quién lo tiene? Yo, acá, Tito 3 al 4 al 7. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, Amén. para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A la esperanza de la... coherederos de la esperanza de la vida eterna. Sin lograr herederos de la vida eterna. Amén. ¿Por qué fue necesario que Jesús fuese bautizado? Mateo 3, del 13 al 15. ¿Por qué fue necesario que Jesús fuese bautizado? Mateo 3. Del 13 al 15. Y ahí vamos a ver en qué... Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después... Ahí nomás. Y después la pregunta, ¿en qué nombre debe hacerse el bautismo? ¿En el nombre del Padre? ¿El Espíritu Santo? ¿De los tres? No sabe, que el Espíritu Es que lo que pasa Santo... es que ahí, ¿El Dios cómo? es que lo que pasa Ahí vamos a ver ahora varios textos. Sí, porque Jesús dice, es que Jesús dice, o sea, bueno, En Mateo 28. Pero vamos, hay una ahí regla. donde realmente Ahora vamos a entrar en una regla que vamos a ver. Esto es interesante. Se necesitan 2 o 3 testigos en la Biblia para ver si esto es de Dios o en qué forma la Biblia nos enseña a bautizar, en qué nombre. Pero vamos a ver primero cómo el Señor describe cómo nosotros debemos atestiguar en 2 o 3 testigos. Busquemos Deuteronomio 17:6, anoten. Y después Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 17:6. Ese uno. Después Deuteronomio 19:15, 2. Y después Segunda de Corintios 13, versículo 1. Y después Juan, capítulo 8, del 12 al 18. Juan. 8, del 12 al 18. Aquí vamos a ver todas las referencias, cómo debemos... ¿Y 2 Corintios 13? 1, versículo 1. Deuteronomio 17:6 dice así, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Ya?
Había que tener testigo ahí, Sí, un 2 testigo. o 3 testigos, Sí. para hacer una decisión. Sí. Ahora fijen Deuteronomio 19:15, que dice, Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo ¿ven? contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Ya. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y eso lo vamos a aplicar a la Biblia, ¿me entiende? Tenemos que tener las referencias bíblicas, A entender. ¿me entiende? En mayoría, porque hay... Por eso vamos a verlo. Busquemos ahora 2 Corintios 13:1. Leyes sobre testimonio. 13:1. 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Todo asunto, ¿eh? Fíjense, todo asunto. Y tenemos un asunto Todo asunto. que decidir ahora, ¿me entiende? Todo asunto. ¿Ya? Y Juan 8, del 12 al 18. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, No soy yo solo, fíjense. sino yo y el que me envió, ¿eh? el Padre. Y en Y vuestra en ley, vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. ¿se fijan? Yo soy el que doy el testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Ahora, con esta misma evidencia, vamos a ir. Acuérdense que Mateo 28:19 fue agregado, ¿entiende? Por los que hicieron las traducciones. Pero yo les voy, antes de entrar, fíjense, les voy a leer algo. Que hablando de cómo se escribió la Biblia, cómo Dios preservó la palabra de Dios. Fíjense aquí, dice, escuchen esto, fíjense. Vi que Dios había protegido la Biblia en forma especial. Sin embargo, cuando solo había pocos ejemplares, algunos eruditos, en ciertos casos, modificaron las palabras con la idea de aclarar su sentido, pero en realidad estaban confundiendo lo que era claro al torcer su significado, para que concordara con sus opiniones establecidas, condicionadas a su vez por la tradición. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta y que una porción se ensambla con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque la palabra de Dios no es solo clara y sencilla al presentarla el camino de la vida, sino que se da el Espíritu Santo como guía para comprender el camino de la vida que ella revela. ¿Se fijan? Dice que esta gente modificaron ciertas porciones que eran claras, ¿me entiende? Y por eso que vamos a encontrar textos en la palabra de Dios que han sido modificados. Pero la palabra de Dios es un conjunto, ¿me entiende? Por eso que atestiguamos a 3 testigos o 2 para ver. Y eso vamos a ver ahora. En toda la Biblia, ¿me entiende usted? Vamos a ver que los discípulos bautizaban ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Nunca bautizaron en 3. Nunca. ¿Me entiende? Eso fue modificado, como lo dice ahí. ¿Me entiende?
ciertas personas, pero como la Biblia es un conjunto, podemos aclarar eso. Por ser Mateo 28 y 19. Vamos a leer ese mismo texto, pero en el libro de Lucas 24:47. Fíjense. Como Mateo 18. Busquemos Mateo 28:19 primero. El texto en cuestión que vamos a aclarar. 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, eso dice. Ahora, ese mismo texto lo cita Lucas 24:47. Vamos. Y después otro busque Marcos 16:15 al 17. Marcos 16. 15 al 17. Leamos el de Lucas 24:47. Marcos 15, Al 17. 16, capítulo 16, del 15 al 17. y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahí aparece, ¿se diga? No aparece la Trinidad. Ahora Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre. En su nombre, ¿ves? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se fijan? Entonces, en estos momentos tenemos dos testigos, Lucas y Marcos, que nos dicen el texto, nos citan el texto de Mateo 28, ¿me entiendes? Aunque es el mismo texto, pero nos citan a tres, ¿se fijan? En estos momentos Mateo 28 ya está quedando solo, porque ya tenemos dos testigos. Ahora, en mi nombre hay 17 veces en la Biblia, en el Evangelio. Mateo 18:5, fíjense, Mateo 18:5. Y después otro que busque Mateo 18:20. Anoten los textos primero, antes que los leamos. Primer texto, Mateo 18:5. Segundo texto, Mateo 18:20. Tercer texto, Mateo 24:5. Después, Marcos 9, capítulo 9, 39 y 37. Marcos 9, 39 y 37. Después ahí mismo en Marcos, el versículo 41 del capítulo 9. Ah, ¿el mismo? El mismo Marcos, claro. O en el mismo Marco, otro capítulo. Versículo 49. 41 ese era. Ah, ya, 41. Marcos 9, 41. Ahí mismo en Marcos, el capítulo 13, versículo 6. Y después en Marcos, ahí mismo, ahora el capítulo 16, el versículo 17. Marcos ¿cuánto? 16, capítulo 16, versículo 17. Y después Lucas, ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 48. Ya. Y después en el mismo libro de Lucas, ahora el capítulo 21, versículo 8. 21:8. Claro. Y después vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 13. 14:13. 14, 13. Después mismo hay en el mismo libro de Juan, el capítulo 14, versículo 14. Y ahí mismo en Juan, el capítulo 14, el versículo 26. Ahí en mismo Juan, el mismo libro, el capítulo 15, versículo 16. Y ahí en mismo Juan 16, el versículo 23. 23. Ahí en mismo Juan, el capítulo 16, el versículo 24. Y Juan, y ahí mismo en Juan, el versículo 26 del capítulo 16.
Bueno, hay muchos textos más, pero estos son los que más... Entonces ahí tienen varios textos, ¿me entiendes? Para poder, y al leer todos estos textos dicen en mi nombre, ¿me entiendes? Pueden leerlo, ¿eh? Mateo 18:5. Sí. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahí está el nombre, en su nombre. Mateo 18:20. Eso lo hemos leído, lo conocemos, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí no dice congregado en la Trinidad, ¿se fija? No, Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En su nombre. Mateo 24:5. ¿Mateo cuánto? 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Sí? Marcos 9, versículos 39 y 37. Marcos 9, 39. Pero Jesús dijo, no se lo ruigáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. El 37. ¿Cuál es? 7. El que reciba a mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Ve? El que recibe a mí en mi nombre, ¿a quién recibe? Al que me envió, al Padre. El Padre y el Hijo. ¿Se fijan? No habla de Trinidad ahí. El versículo 41 de Marcos 9. 41. Ahí mismo en Marcos, A Marcos. ahí mismo donde estamos, Nueve. pero ¿Cuánto era? el 41, el versículo 41. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí está, ¿eh? Marco ahí mismo, ahora el capítulo 13, versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿No es cierto? Satanás va a usar a muchos también, ¿no es cierto? Usando el nombre de Cristo, engañadores. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. No dice en la Trinidad, ¿se fija? no, no, no. Lucas 21, 8. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, Ahí y está. el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Claro. Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, no en la Trinidad, no en mi nombre. En nombre de Jesús. Y el versículo 14 ahí mismo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y el versículo 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él En mi os nombre. enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está. Ahora el capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está, el versículo 24 del mismo libro. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. A mí y a mi Padre. ¿Eh? Y a vosotros no. Y el versículo 26 del mismo libro. Porque cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Claro, procede del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo procede de quién? Del Padre. Del Padre. ¿Me entiendes? El engendrado del Padre. Ahí tenemos, ¿ves? Entonces, Se afirma que y los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. de Jesús, ¿me entiendes?
fueron ¿En todos aquel? bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ve? Porque Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Ahora, yo les traje algo. Juan 16:33 dice, en aquel Traje- día no me preguntéis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis el Padre en mi nombre os lo dará. Pero el Padre manda. Porque el día Padre mayor, Sí, pues. Sí. Eso- en jerarquía. el día que no venga, lo sabe mi Padre. Ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestros sean cumplidos. Claro. Juan 16:26. En aquel día pediréis de mi nombre, y no os diga que yo rogaré al Padre por vosotros. Claro, Romanos, sí. Vimos todos los textos ya. Ya, yo hago la pregunta ahora. ¿El Padre fue crucificado? Y hago la pregunta. Si el Padre fue crucificado, El Hijo. el Hijo fue crucificado, ¿no es cierto? Vamos a ver varias alternativas aquí, porque el Padre tomó la humanidad, la naturaleza humana, no. El Hijo. El Padre murió, no, ¿no es cierto? El Padre resucitó, No. no. ¿Podemos ser bautizados en el nombre del Padre? Sí. No, po. Nombre No. de Jesús. En el nombre del Padre no podemos ser bautizados. El nombre del Acuérdense. Hijo. Por eso estamos definiendo un poco aquí las características. Falló mi hermana Sí, va a ser el chip del... Sí. del Padre y el Hijo. Claro. Ahora, la pregunta, ¿el Hijo de Dios tomó la humanidad? Sí. Sí. ¿Cristo tomó nuestra naturaleza humana? Sí, ¿no es cierto? ¿El Hijo de Dios murió por nosotros? Amén. Sí, ¿no es cierto? ¿El Hijo de Dios resucitó? Amén. Sí, por nosotros. ¿Me debo bautizar en el nombre de quién? Del Hijo. Del Hijo, en el nombre de Cristo. Entonces, fíjense lo que dice Gálatas 3, 26 al 27. Gálatas 3. 27. 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. ¿Eh? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Cristo. Sí, pues, el Hijo de Dios, pues. ¿Me entiendes? Cristo. No en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Sí, ¿La fija? Entonces la Biblia es clara. sí, los testigos ¿Qué dice Hechos 2.38? Hechos 2.38. Ahí vamos terminando ya Hechos definiendo. 2:38. Sí, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. Ahí mismo en Hechos, ahora capítulo 8, del 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿No es cierto? El amor de Dios. Del 14 al 17, ¿no es cierto? El 14 al 17. Sí. El 16 dice así. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados por el nombre de Jesús. ¿Eh? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Ahí está. Ahora Hechos 10, 43 y 48. Hechos capítulo 10, 43 y 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Por su nombre. ¿Ya? Y después dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se fijan? Ahora Hechos 19, 4 y 5. Hechos 19, 4 y 5. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Ahí dice Juan vino bautizando, un bautismo de arrepentimiento. Y el bautismo de Cristo iba a ser el bautismo del Espíritu, porque recibirían en el Espíritu de Cristo.
Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahí está, ¿eh? 1 Corintios 6, 11. 1 Corintios 6, 11. Y estos erais algunos, y más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Juan, 1 Juan 2, 6 y 12. 1 Juan, capítulo 2, versículos 6 y 12. Y estaban ahí 6 tinacas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 12. Después de esto descendieron de Capernaum, él, su madre, su hermano y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Muchos días. Colosenses 3, 17. Ah, pero San Juan. Primera de Juan, tú leíste, no, era Primera de Juan. Sí, Primera de Juan dije, está leyendo San Juan Sí, Primera de Juan 2, 6 y 12. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por su nombre, ¿eh? Hijitos. Ahora Colosenses 3, 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Todo en el dando nombre del Señor gracias Jesús. a Dios Padre por medio de él. ¿Ve? Dando a Dios gracias por medio de él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Cristo es el medio el cual vamos al Padre. Ahí está, ¿se fijan? Ahí está claro. Bueno, hay muchos textos más, son los que recopilé. ¿Se fijan? ¿Cuántos testigos tenemos? ¿Ah? ¿Cuántos testigos? No, de los testigos para No, tenemos a Juan. para Mateo 28. Tenemos Mateo, tenemos Todo. Juan, tenemos Marcos. ¿Se fijan? Tenemos 3 testigos. ¿Y cómo quedó Mateo 28? Quedó solo, Quedó solo. aislado. Sí, No tiene ningún... ¿Se fijan? Por Por eso muchos textos fueron modificados, ¿me entiendes? Por esta gente, por los traductores, modificaron. El mismo texto de Primera de Juan 5:7 también. Me hace recordar uno de los capítulos que vimos, jugamos los estudios pasados, que cuando Satanás le dice a Jesucristo y le saca una parte de la Biblia, ¿Ya? cuando le dice que se lanzara y que su ángel sí, pero le quita la última parte, La tentación. la de la tentación, pues. No le dice, no se lo dice entero, pues. ¿No? Entonces ahí Jesús le dice, no tentará al Señor tu Dios, pues. Ya. Bien, tenemos el otro punto, tenemos el punto 2, tenemos la tentación de Jesús y el Hijo de Dios empieza su ministerio. Lo dejamos para este otro sábado, ¿no es cierto? Para que no darles mucho, pero vamos entendiendo, eso es importante. Yo les traje un regalito. Esto es parte de la... Ahí está, según Mateo, en el original que se escribió. ¿Ah? Ahí está en su nombre, de la vuelta a la hoja, está el texto. El asedio romano de Jerusalén. Claro. Y esto también le va a servir. ¿Dónde se originó? ¿Dónde se originó la doctrina de la Trinidad? Para que lo tengan claro. Ahí tienen todas las citas citadas, ahí tienen las pruebas. Sí, yo busqué con respecto a la Trinidad y dice que se formó en el concilio de Nicea. Y este le voy a dar porque es lo mismo similar lo que pasó con Primera de Juan 5:7, que también fue modificado. ¿Me entiendes? Aquí dice, fíjense lo que dice,
La evidencia del textual establece la omisión del fin del versículo 7, del versículo 8. ¿Se acuerdan? Primera de Juan, tres los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. ¿Me entiendes? Estos tres son uno. También ese fue modificado. Pero miren lo que dice la historia referente a esa modificación. Dice, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Eso dice el texto. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El texto que queda de los versículos 7 y 8 es el siguiente. Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Me entiendes? Y estos tres concuerdan. Eso es lo correcto. Eso es lo que queda. ¿Me entiendes? Pero lo otro fue modificado. Ahora, el texto de los versículos 7 y 8, como aparece en la revisión Reina Valera, no se encuentra en ningún manuscrito griego anterior a los siglos XV y XVI. Las palabras mencionadas penetraron en las Biblias del siglo XVI, entre ellas la versión Reina Valera a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. ¿Ve? Erasmo. Ahí dice, Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego, si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuvieran. Se le presentó entonces un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín, conocida como con las palabras mencionadas, él las incluyó en el texto. ¿Me entiendes? Ahora, se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista, ¿eh? Los copistas, como leíamos la cita ahí, que modificaron, que incluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. Las palabras o texto impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. A pesar de que las tales palabras están en la Vulgata, se admite con franqueza en una obra católica. ¿Cuál? Obra católica, ¿me entiendes? Ellos la introducen. Ahora se afirma generalmente que este pasaje llamado Kukma Jonatún, inciso parte del menor del periodo de Juan, es una glosa que se introdujo desde hace mucho en el texto de la antigua Vulgata latina, pero que llegó hasta el texto griego solo en los siglos XV y XVI. Ahí dice católico, comentario, hay un libro ahí, Tomás Nelson y todo. Ahí tienen la prueba, ¿me entiendes? Entonces no es válido tampoco ese texto, ¿me entiendes? No es válido. Ahí tienen las pruebas. Por eso que Mateo 28 queda solo aislado, no tiene ni un testigo. Pero el más nombrado. Claro, porque toman de ese texto y hacen una doctrina. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque no tiene apoyo de los demás libros. En cambio, si nosotros digo, cualquier apoyo. ¿Te dije? Por eso que la historia también nos confirma de ese cambio. Entonces Erasmo quiso introducir el texto, ¿me entiendes? Como decía la cita ahí, que han modificado. Pero la Biblia es un conjunto de textos que nos apoyan. Así que con eso. Claro. Y además que cada cierto tiempo están haciendo revisiones y están volviendo a modificar las palabras. Pues, Claro. entonces vamos a lo más actual. Entonces ahí queda sentado, aclarado el tema, ¿me entiendes? ¿Va para verte? Vamos terminando. ¿Alguna pregunta, algo? Sí, yo tengo una pregunta. Ya. Anoche estuvimos conversando, pero yo escuché